poder estar juntos. Hoy saludamos a los que se conectan ya a través de esta transmisión. Hoy vamos a continuar nuestra clase sobre el tema de la literatura sapiensal. Cómo poder interpretar o cómo debemos interpretar este tipo de literatura poética. La semana pasada habíamos comenzado a hablar de esto y habíamos visto, hoy lo vamos a terminar, cómo empezamos a explorar o estudiar lo que son los salmos, ese conjunto de libros o de himnos, que tenemos en la Biblia, el libro de los salmos. Hoy vamos a continuar viendo el resto de literatura poética, los proverbios, el libro de Job, Eclesiastés y el cantar de los cantares de Salomón. Así que yo lo invito, ya vamos a orar para comenzar, que vaya buscando sus notas en la misma hoja que tuvimos el pasado miércoles. Hoy esperamos por poder culminarla. Ahora sí, oramos al Señor. Padre, gracias por esta oportunidad, gracias por la bendición que nos da de estar juntos hoy, un día más, que nos permite poder seguir creciendo como discípulos, que nos permite seguir conociéndote más, Señor, a ti. Es el único propósito por el cual venimos como iglesia a reunirnos un día más. Con el propósito de venir delante de ti, Señor, aprender de tu palabra, aprender de tu sabiduría, también con el propósito de presentar nuestros corazones y nuestras cargas a ti, Señor. Gracias te damos por este día, por todo lo que has hecho, lo que harás. Gracias por cada familia que está entre nosotros, aquellos que nos ven a través de esta transmisión también. Y te pedimos, Señor, que de manera especial aquellos que no están con nosotros hoy, tú les des salud o les permitas en otra ocasión también estar con nosotros y disfrutar juntos de tu palabra. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Bien, decíamos la pasada semana que cuando vamos a estudiar los salmos, debemos estudiarlos de una manera particular, reconociendo qué tipo de libros los salmos son los salmos. Los salmos son poemas, son himnos, son canciones, y debemos interpretarlos a la luz de eso. Yo no puedo o no debo interpretar un salmo de la misma forma en que interpreto a una narrativa histórica. Por ejemplo, si hay una narrativa histórica como el libro de Génesis, que nos habla que los hermanos de José tiraron a José a un pozo en un momento dado, y literalmente nos dice eso en la narrativa histórica, que José estaba dentro de un pozo. Yo sé que estoy leyendo una narrativa histórica, así que ¿cómo yo interpreto eso? Bueno, literalmente, José estaba dentro de un pozo. Pero yo no puedo hacer lo mismo con aquel salmo donde el salmista se sentía dentro de un pozo. Porque cuando el salmista está hablando en esa forma, no está utilizando una metáfora. Y cuando yo estoy en los salmos, noten que es más o menos la misma idea. La idea de José, que los hermanos lo tiran a un pozo, como la estoy leyendo en una narrativa, pues yo la interpreto literal. Pero en los salmos, como es un poema, el género, yo tengo que saber cuál es el género que yo estoy leyendo para poder interpretarlo correctamente. Así que cuando yo estoy leyendo un salmo y leo que el salmista se siente así, en un pozo cenagoso, pues yo no lo tengo que interpretar literalmente que él estaba en el pozo, porque eso no es lo que él quiere decir. Lo que él está hablando es una metáfora de su condición en ese momento. Así que, mi hermano, una de las reglas básicas de interpretación, cuando usted esté leyendo algo, usted tiene que hacerse esa pregunta: ¿qué estoy leyendo? ¿Qué tipo de género estoy leyendo? De hecho, en su hoja, en la hoja de la semana pasada, en la parte de atrás, usted tiene una guía donde encontrará los libros de la Biblia y qué género literario es cada uno de esos libros, para cuando usted esté en Apocalipsis, en Mateo, en Romanos, usted sepa qué tipo de género literario usted está leyendo. Así que, regla básica de interpretación y hermenéutica, necesitamos conocer qué estamos leyendo. De hecho, usted no lee de la misma manera el periódico o un reporte
de lo que se supone que son datos de algo que sucedió, a la forma en que usted lee una novela o un libro como Quijote o cualquier otro. Usted tiene que siempre saber cuál es el género que usted está leyendo. De hecho, interesante, porque cuando usted conoce el género, usted no se sorprende tanto con las cosas que están pasando ahí. Por ejemplo, las crónicas de Narnia, la trilogía del Señor de los Anillos, obras de fantasía, que habla directamente de dragones, que habla de duendes, que habla de lo que es la fantasía y el folclore, especialmente europeo. Cuando yo estoy leyendo un libro como ese, yo ya asumo que es un libro de fantasía. Así que yo empiezo a leerlo y a mí no me sorprende cuando de momento, y un dragón habló. Oye, pero yo no estoy sorprendido porque es que yo sé que estoy leyendo. Yo sé que eso es un libro de fantasía y dentro de la fantasía un dragón puede hablar. Dentro de ese género literario. Pero no me vengas a mí a decir que tengo que leer de la misma forma, pues repito, un recuento de algo histórico, un libro de historia. Porque si tú me das a mí un libro de historia, y de momento el libro de historia me dice, y un dragón habló, yo digo, tiempo, me equivoqué de portada, de autor, porque es que no es el género. No se supone que pase eso. Así que cuando estoy leyendo un libro de historia, yo sé lo que estoy leyendo. Cuando estoy leyendo un libro de fantasía, yo sé lo que estoy leyendo. Es lo mismo que debemos aplicar a los géneros literarios en la Biblia. Tienes que saber que estás leyendo una narrativa histórica o un poema o lo que conocemos y estamos estudiando como la literatura sapiensal. Los Salmos, los Proverbios, Job, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Pero cuando decimos esto, tenemos que tener cuidado con algo. Porque muchas veces los géneros están entremezclados. Por ejemplo, el libro de Job. Vamos a ver un poquito más adelante, pero sí adelanto algo explicando esta parte introductoria. En el libro de Job, todo el libro de Job es literatura sapiensal, todo el libro de Job es un poema o contiene el libro de Job narrativa. Contiene una narrativa. O sea, hay una historia que se está contando. Yo empiezo a leer desde el capítulo 1 y veo cosas que le pasan a Job. Y de momento que él empezó a recibir noticias de cosas, calamidades, grandes tragedias que le ocurrieron. Que si mira, tus hijos estaban por allá y vino un viento, algo y murieron. Que mira, tu ganado, de momento todo el ganado falleció y te quedaste sin riqueza, porque esa es la riqueza de la época. Así, situación tras situación. Y cuando yo estoy leyendo eso, ojo, aunque es un libro sapiensal, yo tengo que saber que hay narrativa histórica. Así que eso significa que yo no me puedo poner a decir, oye, pues, ¿qué significa eso del viento que llegó de un lugar y mató a los hijos de Job? ¿Eso será simbólico o eso es literal? No, eso es un símbolo de algo. Y empiezo yo a tratar de investigar, conectar, y no se trata de eso. Cuando usted esté leyendo un texto, debe saber qué género es y debe saber que en muchas ocasiones, especialmente en el libro de Job, particularmente usted va a encontrar mezclado la idea de la narración histórica y luego usted encuentra poesía, literatura sapiensal en los discursos de Job. Cuando después que le pasa todo eso, llegan los amigos y comienzan a hablar con él. Los salmos y los proverbios son diferentes porque especialmente el libro de Proverbios tiene muchas declaraciones pequeñas que usted tiene que aprender a desglosar, a estudiarlas como un todo. Así que eso es algo de lo que estamos viendo la pasada semana. Habíamos visto un poco de cómo interpretar la poesía hebrea, de cómo a veces ellos enfatizan algo y cuando un hebreo quería enfatizar algo, lo que hacía era repetirlo. O a veces no repetirlo con las mismas palabras, pero la misma idea es repetirla otra vez. Y a veces usted está leyendo un salmo, hicimos el ejercicio aquí y se da cuenta de eso. Que hay una idea que se está repitiendo constantemente. También pasa en el libro de los Proverbios. Así que para usted estudiar el libro de los Salmos debe conocer la ocasión. En muchos momentos usted puede conocer la ocasión en la cual se escribió ese salmo, como por ejemplo el Salmo 51, el salmo que lo escribió David como oración de arrepentimiento cuando pecó contra Dios allá con Betsabé y con Urías. Así que es importante conocer el salmo y saber que los salmos deben leerse como textos autónomos. ¿Recuerdan el ejercicio que hacíamos? Que yo les decía que cuando usted está leyendo, por ejemplo, una carta, como la carta de Pablo a los Filipenses, usted lee el segundo capítulo sabiendo que hay un capítulo anterior.
que usted no va a entenderlo plenamente el capítulo 2 hasta que usted entienda el 1. Pero con los salmos no necesariamente es así. Usted puede tener un grupo de salmos que a veces sí van a estar unidos temáticamente, pero no necesariamente siempre están unidos entre sí. Usted puede encontrar un salmo aquí que no tiene nada que ver con el otro y quizás no tenga, esto es simplemente un ejercicio. No estoy viendo los salmos 51, 52, 53. Pero usted puede tener un salmo aquí como el 51 y imagínense que no tenga relación con el anterior y viceversa. Usted tiene que partir de la idea de que ese salmo es autónomo. Así que para entender el salmo, a veces a nosotros los salmos nos encanta sacarlo en frases pequeñas. Un verso. Y eso está muy bien porque hay una verdad de Dios ahí. Pero mi hermano, si usted quiere entender el salmo, usted tiene que leerlo completo. Ya que no tiene capítulos alrededor para dejarse llevar de un contexto general, usted necesita leer el capítulo completo. ¿El Salmo 119? Sí. El salmo más largo, que tiene 176 versículos. Debemos leerlo completo aún para entender. De hecho, un ejercicio que yo hago, o trato de hacer constantemente, es ir otra vez y leer ese Salmo 119. Y cada vez que lo termino de leer, siempre, mi hermano, lo que crea en mí es un amor, un deseo por la palabra de Dios, porque de eso trata ese salmo. Si usted quiere crecer en su amor, deseo, pasión por la palabra de Dios, lea el Salmo 119, léalo varias veces, haga ese ejercicio, un salmo muy extenso, el más largo de toda la Biblia. Tiene 176 versículos. Pero tú terminas leyendo y cuando tú lo lees al final, tú sabes que quien lo escribió estaba enamorado, apasionado por la palabra de Dios y cómo esa palabra lo transformaba. Decíamos también la pasada semana que si tú tomas toda la poesía que hay en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, para que veamos que hay mucho más allá de estos libros. Hay mucho más poesía, porque los profetas tienen mucha poesía. Incluso los evangelios, las parábolas son un tipo de esta literatura poética, la parábola de Jesús. Así que cuando tomamos la poesía como un todo y usted lo saca aparte, usted tiene un libro que es casi de grueso como su Nuevo Testamento. Así que verdaderamente en la Biblia hay mucha poesía. Los dos géneros más grandes en toda la Biblia, el género narrativo, en contarte una historia, y el segundo lugar es la poesía. Así que ya con ese repaso, vaya conmigo a la hoja del medio, porque ahí nos habíamos quedado, estamos viendo esas reglas interpretativas para interpretar los salmos especialmente. Habíamos hablado, y esto lo acabo de repasar, así que no lo voy a volver a hablar en detalle, pero habíamos hablado que los salmos pueden leerse como textos autónomos. Eso lo acabamos de ver. En segundo lugar, muchas imágenes en los salmos están destinadas a ser leídas como metafóricas, no literales. También expliqué eso, hablando cuando el salmista habla que se encontraba como un pozo, o de que el agua le llega hasta el cuello. Mi hermano, cuando él dice que el agua le llega hasta el cuello, en ese momento él no estaba ahogándose físicamente. Su pena o su ahogamiento eran los problemas en las aflicciones. Pero como el salmo es una poesía, como el salmo es un tipo de literatura que se presta para eso, un género que se presta para eso, pues él dice eso, me estoy ahogando, o el agua me llega hasta el cuello. Así que usted tiene que estar muy pendiente a cuando esté estudiando este tipo de literatura en la Biblia para que se dé cuenta de eso. Número 3, ahí en su hoja, debemos aprender a estudiar cada salmo como un todo, y ahí nos habíamos quedado. Ya también lo expliqué, que usted debe tomar un salmo y estudiarlo completo para entender su esencia, porque incluso hay salmos que están lejos uno de otro, no solo en temática, sino en fecha de autoría. Yo creo que le decía la semana pasada, el Salmo 90 lo escribió Moisés. Moisés y David tienen cientos de años de diferencia. Y usted a veces tiene un salmo de Moisés y luego tiene un salmo de gente que tuvo o vivió cerca del tiempo de David. Así que usted tiene que leerlo como un todo. Pero ojo, como usted es un buen observador, recuerden que los 3 principios básicos para ser buenos estudiantes de la Biblia que hemos estado aprendiendo en esta clase es observación, interpretación y número 3, y son pasos que se deben dar en ese orden, aplicación. Hemos estado hablando casi desde el día 1. Como usted es un buen observador, usted ya sabe que debe leer el Salmo como un todo.
Pero cuando está leyendo el Salmo como un todo, y usted lee el Salmo 42, vaya conmigo allá, lee el Salmo 42, versículo 5, mire lo que ocurre aquí. Salmo 42, versículo 5. ¿Alguien que lo pueda leer? Salmo 42, versículo 5. Sí. Dice, ¿por qué me abates, oh alma mía, y tú te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y usted sigue leyendo ese salmo y mira el verso 11. Dice, ¿por qué me abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Hay una repetición, así que hay un énfasis del autor. Pero es interesante, usted está leyendo este salmo, sigue la regla de leer el salmo como un todo para poder interpretarlo. Sabe que normalmente los salmos normalmente no están asociados uno a otro, pero en este caso hay una excepción. Porque usted sigue, pasa la página, lee el Salmo 43, que es el que viene después. ¿Y cómo termina el Salmo 43? Verso 5. ¿Quién lo puede leer? Sí. Así que ahí tenemos un ejemplo de esa excepción, de cuando en ocasiones usted va a encontrar que un salmo, no pasa todo el tiempo, por eso es una excepción, que un salmo está seguido por otro que está relacionado. A veces fue el mismo autor, o a veces cuando los compilaron, porque recuerden, mi hermano, que hubo un momento donde se tuvo que compilar todo esto, se tuvo que unir. Porque recuerden, tenemos un salmo de Moisés, tenemos un salmo de David, tenemos un salmo de Coré, de Asaf, de diferentes personajes. Hubo un momento donde se juntó todo. Y cuando se juntó todo, es probable, y pasa en algún momento, en algunas ocasiones, que algunos salmos quedaron o los organizaron de tal manera que fueran temáticamente consistentes, o sea, que fuera el mismo tema el que se estuviera trabajando. Pero eso es una excepción, eso no quita que cada salmo, si usted quiere ser un buen estudiante de la Biblia, usted lo lee de forma independiente. Usted lo lee y lo examina como un todo. Entonces después leyó, eso lo hizo con el 42. Después leyó el 43 y se dio cuenta que repite la misma idea, pues hay un énfasis ahí. Pero usted debe seguir esa norma de estudiar cada salmo como un todo. Cuarto, ahí en su hoja, cuarta regla para interpretar los salmos. Lea los salmos imprecatorios en su contexto. Yo creo que prediqué hace un tiempito cuando hablaba de Nehemías, cuando él hace una oración imprecatoria pidiendo la justicia de Dios. Y decíamos, esos salmos deben ser orados en su contexto o entendidos en su contexto. Porque los salmos imprecatorios o las oraciones imprecatorias, esas oraciones que piden que Dios haga justicia, que Dios derrame su ira sobre una persona o sobre un pueblo, no son para nosotros avanzar nuestra agenda y decir, oye, alguien me miró mal, que caiga la ira de Dios sobre ellos. No se trata de eso. Cuando usted ve el contexto de los salmos imprecatorios, se da cuenta que eran personas que le dolía en su corazón que la santidad de Dios estuviera siendo atacada. En el sentido de que hubiera un pueblo que estuviera viniendo en contra de Dios. De que hubiera un pueblo o una persona que se está levantando en contra de los planes de Dios. Entonces la persona hace una oración y dice, Señor, mira a esta persona que se ha levantado contra ti. Haz justicia. Derrama tu ira, porque hay salmos que lo expresan de esa manera. Derrama tu ira sobre esta persona o sobre este pueblo. Lea los salmos imprecatorios siempre en su contexto. Y en quinto y último lugar, para terminar con los salmos, y por fin entrar a lo demás, raramente deberías hacer conclusiones doctrinales de este género de poesía, que no esté expresada en otras partes de la Biblia. En otras palabras, no debes sacar una doctrina nueva de los salmos, de este género de poesía, que no esté acompañada o respaldada en otra parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque esto es un género metafórico, poético,
Y no es lo mismo cuando tú tienes un género poético metafórico que cuando tú tienes una carta de Pablo, que cuando Pablo está hablando de algo específico, cuando tú tienes una narrativa histórica. Así que no puedes sacar, o no debes sacar, si quieres ser un buen intérprete de la Biblia, una idea de una poesía que no sepas bien o que no sepamos bien cómo interpretarla, sacarla aislada, sacarla de contexto y hacer tú una nueva doctrina. Porque eso es muy peligroso. Es lo mismo que sacar cualquier texto de contexto y hacer una nueva doctrina. Terminas diciendo lo que quieres. Así que al final, siempre que usted vaya a defender una doctrina, usted se dará cuenta que es una doctrina que es enseñada claramente en la Escritura. Bien, vamos ahora a hablar de forma específica del resto de estos libros que se conocen como literatura sapiensal: Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Usted tenía la tarea, ya para el miércoles anterior, de leer un capítulo de cada uno de esos libros. Y los escuchamos la pasada semana y veíamos cómo ustedes mismos se daban cuenta de que estaban delante de algo diferente. Por ejemplo, cuando estaba leyendo Cantar de los Cantares y él empezaba de una forma poética, metafórica, a describir a su amada, la forma en que lo hacía era una forma poética, usaba unos elementos que no se usan en otra literatura, como la literatura narrativa. Pero específicamente, ¿qué es la literatura sapiensal? Es una literatura que está enfocada en enseñarnos la sabiduría de Dios. De eso se trata toda la Biblia, porque toda la Biblia como un todo es la revelación de Dios, su sabiduría. Pero de forma específica, estos libros buscan tratar de enseñarnos cómo nosotros, como seres humanos, podemos vivir en la sabiduría de Dios. Lo invito a ir a su hoja. Hay una definición que me pareció muy interesante, muy importante, de cómo definir sabiduría. Si a estos libros le llamamos los libros de sabiduría, ¿cómo definimos ese término? Mira lo que nos dice el autor. La sabiduría no es solo saber lo que es verdad, sino también es aplicar lo que es verdad a tu vida. ¿De qué se tratan los libros sapiensales? No se tratan de enseñarte información que vaya a tu cabeza. Se tratan de llevarte a vivir una vida que agrade a Dios. Sabiduría no es lo mucho que sabes. Sabiduría es cómo vives con aquello que sabes, de qué manera estás viviendo. Así que para que una persona sea sabia, nunca se hace la pregunta ¿cuánto sabes? Para identificar a una persona sabia, siempre la pregunta correcta es ¿cómo vive? Entonces mira la diferencia en ese enfoque que la misma Biblia da, y especialmente el libro de Proverbios. Hay personas que pueden tener mucho conocimiento y ser necios, según la Biblia. Mucho conocimiento, mucha teoría en su cabeza, pero la Biblia los describe como necios. De hecho, el ejemplo más claro, usted tiene PhD, gente que tiene dos postdoctorados y todo, de la mejor escuela del mundo. Imagínense que esa persona se declare el mismo ateo, diga que Dios no existe y se rebele contra Dios. La Biblia dice en el Salmo 14 que aquel que dice que no hay Dios es un necio. Y ese hombre o esa persona puede tener todo el conocimiento del mundo en su cabeza, pero no es un hombre sabio, según el estándar de Dios. Un hombre sabio es aquel que conoce esa revelación de Dios y vive según ese estándar, esa revelación de Dios. Así que continúa ya en su hoja. Saber sin hacer no es sabiduría bíblica. La literatura sapiensal, esa literatura de sabiduría, entonces son textos que ayudan al pueblo de Dios a aplicar la verdad a sus vidas. ¿Para qué existen estos libros? Para ayudarnos a aplicar la verdad de Dios, la sabiduría de Dios en cada una de nuestras vidas. Este género puede ser encontrado en toda la Biblia, eso lo hemos hablado ya, incluyendo cosas que Jesús dice en los evangelios, las parábolas, pero hay 4 libros específicos, aparte del Salmo, que están asociados a esta literatura de sabiduría. ¿Cuáles son estos libros? Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y antes de ir a hablar un poco de ellos, es importante recordar algo. El llamado que hace Dios en toda la Biblia, pero particularmente en estos libros, es un llamado a buscar su sabiduría y a vivir según su sabiduría. Porque, mi hermano, hay una sabiduría del mundo. Santiago habla de eso.
Hay una forma de vivir según el mundo. Y a veces pretendemos o queremos nosotros continuar viviendo con esa sabiduría del mundo, pero vimos o hemos visto en la Biblia que eso no es posible para un creyente. Un creyente, de hecho Romanos capítulo 12, eso es lo que dice, versículo 1 y 2, dice: no os conforméis a este mundo. No te conformes a este mundo, a su sabiduría, no pienses como el mundo. Filipenses capítulo 2, tened la mente de Cristo, piensen como Cristo. Filipenses capítulo 4, ¿cómo tú vas a pensar? Todo lo puro, todo lo recto, todo lo justo. Así que constantemente usted ve ese llamado a vivir según la sabiduría de Dios, sino la sabiduría del mundo. A no amoldearnos a la sabiduría del mundo, sino a vivir según la sabiduría de Dios. Y eso es algo tan práctico. Creo que lo decía el domingo en la predicación, cuando hablábamos de a veces que queremos hacer esa división entre mi vida con Cristo o mi relación con Dios en un lado y lo que yo hago el resto de la semana en otro. Eso no es posible. El Evangelio llega a cambiar todo tu ser completo. El Evangelio tiene unas implicaciones, mi hermano, completas para tu vida entera. Para cómo te relacionas con tu familia, Efesios 5 y 6. Para cómo te relacionas con esposo, esposa, padre, hijos, relaciones laborales, cómo te relacionas con tu prójimo, 1 Corintios 12. El Evangelio, mi hermano, tiene implicaciones para toda nuestra vida. Así que no existe tal cosa como cuando nosotros queremos hacer esa división, que es lo que hacía el pueblo. Para hacer una referencia, pues repito, el domingo, los ricos, los nobles en ese tiempo de Nehemías, cuando ellos decían: sí, nosotros tenemos una relación con Dios, pero atendemos nuestro negocio, eso a nuestra manera, no según lo que dijo Dios. Ya Dios había dicho cómo atender los negocios, cómo negociar, cómo prestar dinero. Y esa gente lo que quería era, según la sabiduría de ellos, la sabiduría del mundo, hacer negocio. Así que un buen recordatorio para saber que cuando el Evangelio llega a nuestra vida es para, o implica todo, es para cambiarnos todo lo que nosotros somos. Implica toda nuestra vida. No podemos hacer esa división entre mi relación con Dios y lo demás. O sea, la sabiduría con la que yo me conduzco en la iglesia, en mi relación con Dios, debe ser la misma sabiduría que yo busco para lunes a viernes, 8 a 5, estar allí en el trabajo, atender las situaciones en el trabajo, atender las situaciones en mi familia. Es la misma sabiduría. ¿Tiene falta de sabiduría? Santiago, capítulo 1. Pídala, así lo dice el texto. Dice sabiduría de Dios. ¿Tiene falta de sabiduría para vivir tu vida? En todos los asuntos, no sé qué hacer. ¿Cómo puedo yo ser sabio en esta situación en mi familia? ¿Cómo yo puedo ser sabio según la sabiduría de Dios para resolver esta situación en el trabajo? ¿Cómo puedo ser sabio según la sabiduría de Dios para tomar una decisión muy importante que tengo que tomar? Santiago capítulo 1 dice: si alguien tiene falta de sabiduría, pídala, y Él da abundantemente y sin reproche. ¿Sabes por qué eso es una oración que vemos según la Biblia que Dios se place en contestar? Porque es una persona humilde, humillada, que va delante de Dios a decirle: Señor, no puedo ser sabio en mi propia opinión. Yo, Señor, no puedo resolver esto. Yo no tengo la sabiduría para resolver esta situación. Por eso vengo a ti. Esa es una oración que refleja humildad. Una persona que va delante de Dios y le pide sabiduría está manifestando ese carácter tan importante que la Biblia describe y nos enseña, que es la humildad. Porque está diciendo: Señor, yo no sé. Y cuando usted dice no sé, usted está siendo humilde. Cuando usted dice lo sé todo, usted está siendo arrogante. Cuando usted dice yo lo sé todo, yo no necesito que alguien me enseñe, ni que la Biblia me enseñe, ni que Dios me enseñe, yo lo puedo resolver todo con mi sabiduría. Ese es el epítome de la arrogancia. Esa es la parte más alta del orgulloso. Cuando dice yo lo puedo resolver todo a mi manera o según mi propia sabiduría. Pero en humildad, cuando usted va delante de Dios, usted le pide sabiduría y Dios se place en contestarla. Estos libros están ahí, mis hermanos, para de forma específica ayudarnos a vivir según la sabiduría de Dios. Así que, específicamente, ¿de qué se tratan estos libros? Miren, tenemos el libro de Job. El libro de Job nos enseña, y lo voy a resumir porque no estamos en una clase de Job, ni de proverbios, ni de cantar de los cantares, así que lo voy a resumir en unas pequeñas líneas. ¿Qué nos enseña el libro de Job?
a buscar la sabiduría de Dios en el sufrimiento. Ya. De esa manera usted resume el libro de Job. ¿Cómo yo puedo encontrar la sabiduría de Dios en medio del sufrimiento? Y usted sabe de qué trata el libro de Job. Un hombre que sufre. Un hombre que no tiene respuestas. Que sus amigos van a tratar de consolarlo y tampoco tienen respuestas para él. Y al final, él encuentra no una respuesta a todos sus interrogantes. Que recuerden que Job no es que Dios al final le tuvo que dar una respuesta a todo lo que hizo. Porque Dios sigue siendo Dios, Él es soberano. Pero sí, Job pudo cambiar su enfoque y empezar a ver la vida desde el enfoque de Dios, desde la perspectiva de Dios, de que Dios estaba cumpliendo su propósito. Eso es sabiduría. Job alcanzó al final de su vida esa sabiduría. Así que eso nos enseña el libro de Job. ¿Por qué el libro de Job es un libro sapiensal, un libro de sabiduría? Porque nos enseña cómo vivir según la sabiduría de Dios, aun cuando nada tiene sentido. Cómo vivir según la sabiduría de Dios, aun cuando no tengo respuesta a mis interrogantes. Aun cuando estoy sufriendo. Cómo vivir según la sabiduría de Dios. Cómo buscar esa sabiduría de Dios. De eso se trata el libro de Job. De igual forma, tenemos esta declaración, estos tres libros, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, que se le atribuyen ¿a quién? El autor, a Salomón, aunque sabemos que en el libro de los Proverbios él no los escribió todos, y el mismo libro de Proverbios nos dice que él no los escribió todos. Cuando usted está leyendo el libro de Proverbios, usted ve que hay colecciones que dicen estos son proverbios de Salomón, pero hay otro tipo de proverbios, otro tipo de enseñanza que traen otros sabios. Lo que es el libro de Proverbios no es otra cosa que una compilación, una recopilación de dichos de los sabios. Claro, la mayoría son de Salomón, porque recuerden que Salomón es descrito en la Biblia como el hombre más sabio, o fue el hombre más sabio del mundo. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda por qué Salomón llegó a esa posición de ser el hombre más sabio del mundo? ¿Qué ocurre? ¿Cómo él llega ahí a esa posición de ser el hombre más sabio del mundo? Fue un ratón de biblioteca nada más y se metió toda su vida a estudiar libros. Lo hizo después, impulsado por algo. Sí. Él la pidió a Dios, pero también yo leí que ya su papá David había visto en él eso, en su hijo. Claro que cuando iba a gobernar a Jerusalén, él sabía que era un pueblo inmenso, que no podía hacer su propia sabiduría, y le pide a Dios una sabiduría para gobernar al pueblo. Ese es el contexto específico. De hecho, mire la conexión que decíamos ahorita entre la humildad y la búsqueda de sabiduría. Porque en arrogancia, Salomón podía decir, ¿sabes cómo yo voy a administrar a este pueblo? Con mi propia sabiduría. Y de hecho cometió errores en ocasiones, cuando administró el pueblo o cuando vivió su vida según su propia sabiduría. Pero en un inicio, cuando él se encuentra ante esa responsabilidad tan grande, en humildad, él va delante de Dios y le dice, no sé, Señor, yo tengo esta empresa, tú me has encomendado esto y yo no sé cómo hacerlo. En humildad vengo delante de ti pidiéndote ¿qué? Sabiduría. Y Dios, en su infinita gracia, dice, como él no pidió otra cosa, poder, reino, riqueza, Dios le dio sabiduría. Una sabiduría, mi hermano, inmensa. Una sabiduría a tal punto que la gente de otros países venían a escucharlo disertar. Simplemente querían sentarse allí a escuchar a Salomón hablar. El hombre era sabio. De hecho, cuando usted está leyendo estos libros, se da cuenta que Salomón reflexionó en botánica, en zoología, botánica, la ciencia de las plantas, zoología, la ciencia de los animales. En todo, el hombre fue un hombre sabio que reflexionó en muchas áreas del saber. ¿Usted quiere saber cuántos proverbios, cuántos cantares escribió Salomón? Este no fue el único. Este es uno de ellos. El que tenemos aquí, el Cantar de los Cantares, es uno de los que escribió Salomón. Lo que tenemos en la Biblia, aquí en el libro de Proverbios, más o menos, algunos autores dicen que son como 513 proverbios de Salomón, que son de él. Pero usted quiere saber cuánto escribió él. La misma Biblia nos lo dice. Cuando la Biblia está describiendo el reinado de él. Miren este detalle interesante en Primera de Reyes, capítulo 4.
versículo 32. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Compuso 3000 proverbios. Hermano, nosotros tenemos 513 en el libro de Proverbios. Primera de Reyes 4:32. Compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Y tenemos uno. ¿Y por qué tenemos uno? Y no 1004, los otros 1004. Bueno, ahí entra lo que es la inspiración del texto. Porque este que está aquí específico fue inspirado por Dios. ¿Qué significa que fue inspirado por Dios? Que cuando se escribió, el Espíritu Santo estaba guiando lo que se estaba escribiendo. Eso es como Pablo, mi hermano. Pablo escribió muchas otras cosas probablemente en su vida. Pero ¿por qué específicamente estas cartas están aquí? Esas cartas de Pablo, la de Filipenses, la de Colosenses. Porque son cartas inspiradas, porque el Espíritu Santo los estuvo guiando. Así que noten qué interesante, escribió 3000 proverbios, 1005 cantares, y solamente tenemos 513 proverbios y uno solo de esos cantares, de los cantares. Miren cuando usted ve desde el verso 29, una breve descripción de la sabiduría que Dios le dio a Salomón, cuando Salomón pidió sabiduría. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, que eran conocidos como hombres sabios. Y que toda la sabiduría de los egipcios se quedaba corta al lado de la sabiduría de Salomón. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido entre las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, fue botánico, lo decía ahorita. Desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales. También pensó, reflexionó sobre la zoología, los animales, sobre las aves, los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reinos de la tierra, los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Él pidió sabiduría a Dios, Dios se la concedió, y él empieza a describir los grandes hombres sabios de la antigüedad, Emán, Calcol, Darda y todos los que están descritos ahí, y dice que ninguno fue tan sabio como él. ¿Qué tenemos en estos libros? Voy a poner el libro de Job acá. ¿Qué tenemos en estos libros? Hay algunos autores que dicen lo siguiente. En el libro de Cantar de los Cantares tenemos una reflexión de Salomón en su juventud, que es cuando él describe ese cortejo. Literalmente el libro de Cantar de los Cantares es un cortejo entre un hombre y una mujer, según el diseño de Dios, que van a comenzar una relación. Y de hecho, es interesante que cuando usted va viendo y leyendo el libro de Cantar de los Cantares, va desde el cortejo hasta la boda. Y está ahí todo en sus capítulos, va descrito hasta la primera pelea, literal, para que veamos que la Biblia no oculta la realidad del pecado en la vida del hombre. Está ahí, cuando usted lee el Cantar de los Cantares se da cuenta, está descrito cronológicamente ese cortejo, esa boda, la primera gran pelea de ellos. Pero usted ve esa relación de un hombre y una mujer que al final apunta, mi hermano, o cuando vemos en el Nuevo Testamento, nos da una mejor descripción, esa relación Cristo-Iglesia. Pero ese libro está ahí para enseñarnos específicamente esa importancia de nosotros saber lo que es el valor de las relaciones y aprender a amar según la sabiduría de Dios. Job nos enseña a sufrir según la sabiduría de Dios. Cantar de los Cantares nos enseña a amar según la sabiduría de Dios. Así que lea ese libro y se va a dar cuenta de qué se trata, de esa relación entre ese hombre y mujer, cómo se aman, cómo se describen unos a otros en amor. Así que probablemente lo escribe en su juventud. El libro de Proverbios, o la mayoría de esos libros compilados, de esos proverbios compilados ahí, probablemente lo escribe ya siendo un adulto. Él escribiendo en todo el apogeo de su vida, escribiendo, pensando, reflexionando en la sabiduría, en diferentes principios, mi hermano, porque el libro de Proverbios, si usted se da cuenta, al final habla de muchas cosas también, habla de relaciones, habla de trabajo,
habla de nuestra relación más importante, que es nuestra relación con Dios, pero todo según la sabiduría de Dios. Así que usted se da cuenta en el libro de Proverbios de qué se trata desde el capítulo 1. Acompáñame ahí un momento. Miren el libro de Proverbios, comenzando en el capítulo 1, te describe de qué trata. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Voy a leer hasta el verso 7. ¿Para qué? ¿Para qué fueron compilados ese grupo de proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Mi hermano, miren la humildad escrita ahí. El que es sabio, que quiere aprender, ese va a prestar oído. Porque si usted sigue leyendo los proverbios, se dará cuenta de cuántas veces habla de que al sabio le gusta aprender. De que al que es sabio siempre tiene su oído presto para aprender, para escuchar. Oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo. El necio, que es todo lo contrario, es descrito en la Biblia como el que no escucha el consejo. El necio es descrito en la Biblia como el que aparta su oído de la sabiduría de Dios. Así que usted constantemente va a ver esa división en el libro de Proverbios entre el sabio y el necio. ¿Quién es el sabio? El que escucha en humildad, el que busca la sabiduría de Dios. ¿Quién es el necio? El que es arrogante, el que es sabio en su propia opinión, como dice el Proverbio 3. Así que continúa diciendo, verso 6, ¿para qué existe este libro? Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y su dicho profundo. Y noten ahí el verso 7, la importancia, la temática del temor de Jehová, lo que predicamos el domingo. ¿Qué fue lo que impidió, lo que restringió que Nehemías pecara de la forma en que pecaban todos los gobernantes antes de él? Fue que temía al Señor. Y el temor de Dios no es otra cosa que ese temor reverente, de esa reverencia, saber delante de quién estamos, delante de un Dios santo. Así que el principio de la sabiduría, nos dice el verso 7, es el temor de Jehová. Esa es la base de todo. ¿Quieres ser un hombre sabio? Literalmente el proverbio no pasa del verso 7 sin decirte eso. ¿Quieres ser una persona sabia? Tienes que empezar a tener una correcta relación con Dios. ¿Quieres ser una persona sabia? Tienes que empezar con una relación correcta con Dios en el sentido de tenerle temor a Él, de saber quién es Él y saber quién eres tú delante de Él. Así que ahí comienza una vida de sabiduría. Asombrado, viviendo en reverencia delante de Dios. Eso es lo que dice el famoso Proverbio 1.7, de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los necios, miren lo que nos dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermano, esto resume todo el libro. Todo el libro de Proverbios trata de eso. Cómo ser sabios según la sabiduría de Dios. Cómo dirigir nuestra vida según la sabiduría de Dios. Cómo el necio lo que hace es despreciar esa sabiduría, pero cómo el sabio lo que hace es oír esa sabiduría, adquirir esa sabiduría. De hecho, si usted sigue leyendo, nada más en el capítulo 1 ya le da un modelo. Y empieza a hablarle en el capítulo 1 de dos voces que va a escuchar. Antes que se me olvide, el libro de Proverbios comienza con la enseñanza de un padre hacia su hijo y culmina con la enseñanza de una madre hacia su hijo. Eso es muy importante, porque este es el libro de la sabiduría de Dios. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué podemos reflexionar sobre eso? Fíjense por un momento, el libro de Proverbios comienza con la enseñanza de un padre, papá, hablando con el hijo. Y termina en el capítulo 31 con la enseñanza de una mamá a su hijo, que es ese famoso proverbio de la mujer virtuosa. Ese proverbio de la mujer virtuosa no es otra cosa que una mamá, con todo en su contexto, una mamá diciéndole a su hijo Lemuel cómo él debe ser sabio al encontrar o a buscar una mujer para casarse, una esposa, que sea una mujer que viva lo que es la vida de sabiduría según el estándar de Dios. De hecho, qué interesante, la gente que critica tanto la Biblia como un libro que denigra a la mujer, y el libro de sabiduría por excelencia, el libro de Proverbios, no termina con un hombre como el ejemplo de lo que es más sabio. Termina presentando el modelo de una mujer
sabia. De hecho, lo va construyendo en todo el libro de Proverbios, hablando, va construyendo esa verdad poco a poco, va diciendo, la mujer sabia edifica su casa, poco a poco lo va construyendo, pero culmina, mi hermano, cuando alguien le diga, no, la Biblia denigra a la mujer, no, lea, libro de Proverbios, muchos otros ejemplos, pero llévalo ahí. Cuando se fue a presentar ese ejemplo de una persona que vivía según la sabiduría de Dios, ahí está, esta mujer virtuosa. Así que quiero escucharlo en relación a esa parte de qué nos dice esa idea de que un padre es el que comienza el libro de Proverbios, la enseñanza de un padre a su hijo, y culmina con la enseñanza de una madre hacia su hijo. ¿Qué reflexión nosotros podemos tener sobre eso? Que debemos hacer caso a nuestros padres, como a Dios, o sea, porque es nuestro padre. Obviamente hay que tener cuidado, ¿verdad? Digo yo, porque a veces hay padres que no deben ejemplo que debemos dar por medio de la palabra de Dios. Pero que debemos obedecer a nuestros superiores. Sí, y ahí diste en clavo esa parte. Obedecer a nuestros superiores, saber que vivimos en una vida que estamos siempre sometidos a una autoridad. Eso es lo que el hombre quiere desde Génesis 3, rebelarse contra la autoridad de Dios. Y rebelarse contra toda autoridad. Dios diseñó la familia, eso no lo inventó la sociología, no lo inventó nadie. La familia es un diseño de Dios, hombre, mujer, que crean, procrean, tienen hijos. Es un diseño de Dios. Y en ese diseño de Dios hay una formación. La misma Biblia nos la enseña en el libro de Proverbios. Hay una formación. La mente de tu hijo está siendo formada. Y claro, la regla general, el principio general es que el padre debe dirigir en sabiduría a su hijo. Igual la madre, porque responsabilidad de los dos según el texto bíblico. Dirigir en sabiduría, enseñarle sabiduría a su hijo. Claro, hay unas excepciones que son reales, no es la regla, esas son las excepciones. Pero al final, el concepto bíblico, como quiera, sigue afirmando lo que ella dijo al final, como quiera estoy en una posición, yo sumiso en autoridad, reconociendo que debo honrar a mi padre o debo honrar a mi madre. Porque ese es el diseño de Dios. Y si yo vivo en el diseño de Dios, la idea general del libro de Proverbios es la idea de vivir según el diseño de Dios, de vivir según la sabiduría de Dios, para que tenga una vida que agrade a Dios. Así que el libro de Proverbios, hermano, precisamente trata de buscar esa sabiduría que nos lleva a temer a Dios, a amar sus mandamientos, a dirigir nuestra vida según sus enseñanzas. ¿Alguien más quiere comentar sobre eso? Sobre lo que acabamos de presentar del libro de Proverbios. Ya con esto estamos culminando. El diseño de Sí. Dios también, el diseño de Dios perfecto entre el hombre y la mujer. También. Ese es el diseño de Dios, y cuando quitamos el diseño de Dios siempre hay problemas. En todos los contextos siempre hay problemas. Así que de eso trata el libro de Proverbios. Yo lo repito, este no es un curso particular del libro de Proverbios. Más adelante podemos ir por ahí porque es fascinante ese libro. Yo le he comentado antes, lo invito a que usted lo haga. Yo leo un proverbio todos los días dentro de mi lectura general de la Biblia. Tengo una lectura general de la Biblia, pero siempre busco un espacio para leer un proverbio al día, para ver esa sabiduría, seguir reflexionando, y un salmo, ver esa sabiduría que Dios quiere que nosotros, con la que nosotros vivamos. Bien, tenemos el libro del Cantar de los Cantares, probablemente reflexionando en la juventud de Salomón. Tenemos el libro de Proverbios, ya reflexionando cuando un hombre más maduro. Tenemos luego el libro de Eclesiastés, que no es otra cosa que ya siendo Salomón un anciano, o un hombre ya adulto mayor, reflexiona, va al pasado y dice, cuando tú lees el libro de Eclesiastés, literalmente tú te das cuenta de lo que él está haciendo. Él empieza a describir y le empieza a decir, ¿sabes qué? Yo lo he tenido todo. Yo he tenido muchos placeres en esta tierra, yo he tenido mucha riqueza, yo cuando quería mandaba a construir muchos edificios, yo tenía muchas mujeres, yo tenía todo lo que humanamente el hombre busca. Yo lo tenía todo. Él está ya desde siendo ya un adulto mayor, reflexionando, mirando al pasado. Y llega a decir, porque ese es el resumen general del libro de Eclesiastés, yo pensaba que lo tenía todo.
Pero al final de cuentas, Salomón se dio cuenta y lo deja expresado en el libro de Eclesiastés. Todo, si yo quito a Dios de la ecuación, todo es vanidad. Así empieza el capítulo 1. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Me encanta la nueva traducción viviente. Absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. El libro de Proverbios es una muestra de cómo todo fuera absurdo si Dios no existiera. Cómo fuera todo absurdo si quitamos a Dios de la ecuación, si no vivimos según la sabiduría de Dios. Al final, en el capítulo 12 del libro, el autor culmina diciendo que la forma correcta de vivir es en reverencia a Dios. ¿Cuál es el todo del hombre? Al final. Así acaba el discurso. Eclesiastés capítulo 12. ¿Qué versículo en particular? 12-13. Así acaba el libro prácticamente. Este es el todo del hombre. Temer al Señor. Tener una relación correcta con Él. Vivir según su sabiduría. Así que noten siempre que hace esa conexión a la sabiduría de Dios. Así que de eso tratan particularmente estos libros, siempre apuntando a la sabiduría de Dios. ¿Ah? Sobre todos los que fueron antes de mí. Y mi corazón ha aparecido mucha sabiduría y ciencia. O sea, que no se dedicó a leer, a cosas. Pero en el fin, continúa en el versículo 17 y dice: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender la locura y los desvariados. Conocí que aún esto era aflicción a mi espíritu. Versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Eso es también lo que dijo ahorita, de mucho conocimiento. También que no es bueno. O sea, es sabio, pero hay que saber hasta qué punto. Es sabio conocer mucho. Salomón, y gracias por compartirlo, Salomón, el hombre que más sabio fue, descrito según la misma enseñanza bíblica, él mismo nos dice sobre cómo si uno dedica solamente su vida a eso, a vivir para ser el hombre más sabio del mundo, como fue él, al final lo que trae es dolor, lo que trae es molestia, lo que trae una carga para él. Por eso él termina el discurso en el capítulo 12, y es bueno que lo comparemos, este capítulo 1 con el 12, cuando él en el final dice, ¿cuál es el todo del hombre? Yo no voy entonces a dedicar mi vida a ser simplemente el hombre más sabio del mundo por ser el hombre más sabio del mundo, por tener conocimiento. ¿Cuál es el todo del hombre? Teme al Señor y apártate del mal y guarda los mandamientos de Dios. Esa es la idea básica que nos enseña el libro de Eclesiastés. Así que termino con esto, mi hermano, y ya culminamos entonces esta hoja. Allí al final, usted tiene en la última página un párrafo muy interesante que nos habla acerca de cómo estos libros sapiensales o de sabiduría de una u otra forma apuntan hacia Cristo. Porque recuerden que toda la Biblia al final apunta hacia Él. Mira lo que se nos enseña. Él es en quien Job pone su esperanza. Él es aquel de quien con frecuencia cantan los salmos. Y de hecho, muchos de los salmos fueron escritos en última instancia para ser dichos por Él. Está hablando de Jesús. Él es quien le da sentido a todo en la vida, como lo señala Eclesiastés. Él es el novio perfecto que está preparando a su novia para el cielo, como nos enseña el libro de Cantar de los Cantares. Su muerte en nuestro lugar y su perfecta vida vivida por nosotros. Pero la literatura sapiensal no solo trata de señalarnos a Cristo, también está ahí para enseñarnos a cómo vivir ahora que estamos habitados por su Espíritu, para que podamos vivir sabiamente a la luz de la gracia que hemos recibido. ¿Cómo vivir según la sabiduría de Dios? De eso se trata, no solamente estos libros sapiensales, ellos de forma particular lo enseñan, al final de eso se trata toda la Biblia. J.I. Packer, que fue un gran teólogo
nos explica lo siguiente, y con esto cierro, sobre los libros sapiensales. Los salmos nos enseñan cómo adorar. Proverbios nos enseña cómo comportarnos en nuestra vida. Job nos enseña cómo sufrir. Cantares nos enseña cómo amar. Eclesiastés nos enseña cómo vivir. Cómo vivir según la sabiduría de Dios. Los salmos nos enseñan cómo adorar. Proverbios nos enseñan cómo comportarnos. Job nos enseña cómo sufrir. Cantar nos enseña cómo amar. Y Eclesiastés nos enseña cómo vivir. Al final de cuentas, cómo vivir siempre en referencia a Dios. Así que hoy culminamos entonces esta parte de cómo interpretar la literatura sapiensal. Recuerden que estamos en nuestra clase de hermenéutica, cómo estudiar la Biblia, y ya luego de estar unos meses hablando de unos principios básicos o reglas básicas de interpretación, pues ya hemos ido a unos géneros específicos. Para la próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a empezar a ver cómo poder interpretar lo que es los evangelios y libros de literatura general, por ejemplo las epístolas, las cartas de Pablo y todo ese tipo de cosas. Así que eso es lo que vamos a ver la semana que viene en la clase número 7. Yo los invito a que usted, de igual forma que hicimos el ejercicio de leer un poco acerca de los evangelios, en este caso de los libros sapiensales, pues que ahora lo hagamos con un evangelio, una epístola de Pablo, y luego busca otro autor, lea Santiago. Así que la idea es leer un evangelio, puede escoger el que quiera de los 4. De hecho, eso va a ser interesante porque la dinámica va a ser diferente. Coja el que quiera, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero es un evangelio, capítulo 1. Lea el primer capítulo de una carta de Pablo y luego lea el primer capítulo de la carta que escribe Santiago. Así que eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana, y de la misma forma la tarea simplemente consiste en dar lectura a un capítulo de los evangelios, un capítulo de una carta de Pablo y un capítulo de la carta que escribe Santiago, para que usted pueda comparar de igual forma los géneros, para que usted pueda comparar cómo escribe Mateo o Marcos o Lucas versus cómo está escribiendo Santiago versus cómo escribe Pablo. Y si usted quiere añadirle, siga por ahí cómo escribe Pedro y tiene una carta de Pedro, y cómo escribe Judas y tiene una carta de Judas, una epístola. Así que si usted quiere expandir su conocimiento en esa área, pero la semana que viene vamos a hablar un poco sobre eso, así que los animo a dar esa lectura, a tener ese atisbo general de cómo escriben esos autores, para que entonces entremos de lleno. ¿Y cómo se comparan? Haga la comparación, cómo se comparan con los libros sapiensales, con ese tipo de literatura, ese género de literatura. Cuando yo estoy leyendo un salmo versus cuando estoy leyendo un evangelio versus cuando estoy leyendo una carta de Pablo. Hice el ejercicio, ¿cuál es la diferencia? Eso es lo que vamos a ver el próximo miércoles con la ayuda del Señor. Hoy les recomiendo este libro, Guía Holman de Interpretación Bíblica. Un libro pequeño pero muy bueno, contiene los principios básicos que hemos visto aquí, de reglas generales de interpretación. Y también un libro muy económico que usted puede conseguir y lo debe tener en su biblioteca. Guía Holman de Interpretación Bíblica, de David Dockery y George Guthrie. Va a estar ahorita por aquí y usted lo puede pasar a ver. Así que vamos a orar para entonces terminar esta parte del día de hoy. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos tu sabiduría. Gracias porque solamente en ella, Señor, tú nos muestras cómo vivir. Señor, hoy hemos repasado estos libros sapiensales, los libros de sabiduría, y siempre nos apuntan, Señor, nos enseñan, nos instruyen a vivir de la forma correcta para ti, para tu gloria, Señor. Vivir una vida temiéndote a ti, tener una relación correcta de reverencia hacia ti, Señor. Ayúdanos a vivir según tu sabiduría y no la sabiduría del mundo. Que siempre podamos estudiar tu palabra, conociendo, Señor, que tu sabiduría siempre es mejor. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza. Grábala en nuestros corazones y permite que también la podamos enseñar a otros. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.